Amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal. Estamos aquí para checar la pelea entre Tanjiro versus Daki. Sí, la que hubo en el capítulo 6 de la segunda temporada de Demon Slayer. Así que, vamos. ¿Así? Sé que no soy un elegido. Y aunque no tenga la fuerza suficiente, en momentos como este no puedo retroceder y rendirme. Porque en todo el mundo hay seres despiadados y sin corazón. Asesinan sin razón. Jamás se arrepienten. No sienten remordimiento. No permitiré esa maldad. Y no dejaré que sigan haciendo daño. Dios. Las vidas tomadas no regresarán. El fondo lo es todo, No pueden volver a la vida. Eso es algo que solamente un demonio puede hacer. Empezamos excelente, la verdad. Es que solamente de escuchar la combinación entre el speech con el fondo ya te hace entrar en lo que es la pelea que va a comenzar. No sé ustedes cómo lo vean, pero para mí es como un punto de inflexión o quiebre que hace Tanjiro aquí, ¿no? Porque se está dando cuenta que se necesita más que una habilidad. Aquí ya es un nivel mucho más alto el que se requiere para poder derrotar a una luna. Entonces, digo, ya le cayó el 20 y tiene que darlo todo sí o sí. Y en cuanto a la voz de Iván Bástidas en ese discurso, tiene mucho peso, ¿saben? Tiene mucho peso en relación a lo que está sintiendo, porque se puede percibir la desesperación, el enojo, la furia consigo, porque no es el elegido, o no se cree por lo menos. Digo, es una buena representación en este inicio. Digo, ahorita vamos a ver más, pero me agrada. ¿Por qué nos roban? ¿Por qué arrebatarle la vida a inocentes? He escuchado este ridículo sermón. ¿Qué es tan divertido? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué representa el valor de una vida para ustedes? ¿Quién era? No estoy segura. Estaba increíble. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Cómo puedes olvidarlo? Es que se escucha. Algo no está bien. Estos no son mis recuerdos. Estoy segura. Deben ser recuerdos del señor Usa. Vaya combinación. Es que, a ver, la voz de Yoichi, madre mía. Tengo entendido que es Mario Filio, pero hay algo más que me sorprende además de eso, ¿saben? Es el registro que está haciendo aquí, porque no es el natural de él, ¿saben? Y de verdad que me asombra, me gusta, porque es un tono más grave que el agudo que él siempre muestra por lo regular, y le calza bastante al personaje, le digo. Tan solo el tono grave que le da hace referencia a la sabiduría, la fuerza, el poderío, porque además cuando escuchas una voz de este tipo, ¿cómo te lo imaginas? ¿Sabes? Alguien grande, pesado, duro, que tiene mucha fuerza. Entonces me gustó por esta parte. Muy bien ahí Mario Filio haciendo su labor. Y si no lo es, que yo tengo entendido que sí, pues coméntenmelo por si me equivoco. Pero en primera instancia sé que es él. Y por ahí Lupita Leal complementando. Digo, ya lo escuchamos un poquito en el video del enfrentamiento entre Uzui versus Gyutaro. Te lo dejo por aquí por si no lo has visto. Le añadió bastante, ¿no? Porque es una buena adaptación en este sentido, porque le juega muy bien al personaje, al rol que está siguiendo, que en este caso es Daki. Además, o sea, se siente como alguien al que tú le tendrías miedo en la vida real. Alguien que si te llegara a encarar, como que le agarras como esa cierta repugnancia, no sé, por decirlo de esa manera. Porque es como de... Quiero que me digas, ¿quién eres tú? Alguna vez fuiste humana, ¿no es así? Significa que conoces lo que es el dolor y también sabes qué se siente sufrir. Eres muy molesto, solo dices tonterías. En realidad no recuerdo nada de mi pasado. Ahora soy un demonio, así que nada de eso me importa. Los demonios no envejecemos. Tampoco necesitamos dinero para comer. No podemos enfermarnos. Y tampoco podemos morir. No tenemos nada que perder. Eso sin mencionar
que somos hermosos y poderosos y hacemos lo que nos place. Muy bien. Es suficiente. Hay un detallito del cual me di cuenta y es de que se escuchaba un poco raspadito y no está mal porque cuando tú te atreves a hacer una voz muy diferente a tu tono natural de lo que estás acostumbrado, te cuesta un poquito. No sé si fue en este caso, pero quizás fue un reto para ella, ¿no? Quizás fue un reto para ella al interpretarla porque como ya les mencioné, tiene muchas características el personaje en sí y al momento de darle todo ese enfoque puede que le haya costado, ¿no? Y de antemano, pues oye, agarra mucha más importancia lo que estamos viendo, porque pues si de verdad es un personaje complicado, difícil, está muy bien, ¿eh? ¡Corte de paja de 8 capas! ¡Ríndete! No puedes salvarte de esto, estúpido. No tienes forma de escapar de mi ataque. Dividí mi cuerpo en varias partes para controlar todo este distrito. Pero ahora que volvieron a mí, soy más rápida que nunca. Considerando que apenas podías con mis ataques normales, este será tu fin. ¿Cómo? ¿Se acabó? Te cortaré en pedacitos a ti y a tu ridícula katana. Eso es lo que les decía. Luego podré ir directo por ese pilar. Danza de Dios el fuego. Sol abrasador. Eso dolió. ¿Por qué duele tanto? Es como si me hubiera quemado con ese corte. No puedo regenerarme como debería. Pero sus heridas son aún más graves. Hacer ese tipo de movimientos debería de afectar todo su cuerpo. Ya está agarrando más forma a la pelea y te digo, de lo que posteriormente pues se va a venir y wow. Ojo, aquí por más que sea una escena de lucha y queramos ver mucha fluidez, también hay que ponerle bastante atención a los trazos lentos que hay, porque también le transmite un peso al momento. No sé si me explico yo, porque ¿saben? Se siente tensión, se siente nerviosismo de lo que va a pasar o la incertidumbre, por decirlo, ¿no? Es lo que quieren reflejar en esta parte del capítulo, porque la forma en cómo lo van llevando de un lado a otro, te quieren meter muchas emociones en un solo giro y impresionante. Me agrada. Muy bien. No lo entiendo. ¿Cómo pudo cortar mi faja? ¿Cómo incrementó su fuerza? Mis manos están... No puede ser. Señor Muzan. ¿Por qué? Ahora es más rápido que antes. No entiendo. Es lógico. ¿No siente dolor? ¿Es humano? Tremendo, ¡Qué poder! Tú no puedes cortarle la cabeza a un demonio como yo. Es flexible. Demasiado como para cortarlo. Evitó mi ataque al doblarse de esa forma. ¡Qué calma ¿A dónde total, crees? No voy a dejarte escapar. Se dividió en partes. 13 en total. Si los esquivo podría provocar aún más daño. Por alguna razón, se mueven muy lentamente. Me recordó un poco al Ultra Instinto que hace Goku, ¿no? Porque, pues, más allá de que todo esté pasando muy rápido en ese instante, él lo ve de otra manera. Es que, a ver, esa tranquilidad, calma que siente Tanjiro es porque ya se dio cuenta de que pasó al siguiente nivel, ¿no? Por decirlo. Sabe que puede derrotarla, sabe que le puede hacer frente, se siente la vibra de que en cualquier momento todo puede cambiar y se puede poner la balanza de uno u otro lado, ¿no? Pero, wow. Iván Bastidas te lo está transmitiendo, pero muy bien, ¿eh? No voy a dejar que te acerques otra vez. Que hayas tenido contacto conmigo solo fue suerte. Se las está viendo negras, ¿eh? ¿Qué? Desvió mis ataques hacia un mismo lugar con su katana. ¿En verdad crees que podrás detenerme? Necesitarás más que eso. Uy. ¿Crees que así podrás cortarlos? Lamento decirte que eso no funcionará conmigo. Es imposible que logres alcanzarme estando tan lejos.
de lanza. ¿Qué? ¿Cortó todo? ¡Qué rápido! Fue fácil acercarme. Solo tuve que blandir mi katana antes de que le dé tiempo para que se doble. Ese es mi momento de matarla. Ese es el Tanjiro que todos queremos ver, ¿eh? ¡Hermano! ¡Respira! ¡Rápido! Si se dieron cuenta, ese cambio de... Es que... no puede... En un segundo cambió todo, ¿eh? Digo, a mí ni tiempo me dio de parpadear porque... me sorprendió de golpe, ¿no? Qué forma de demostrar su poder, ¿no? De un momento a otro ya está tocando su cuello para cortarle la cabeza. Digo, en 2 ocasiones. Eso... ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, eso ya lo sabíamos más o menos de antemano, que iba a agarrar un nivel mucho más fuerte y bueno, aquí se está viendo plasmado. Por cierto, si les gustaría que también trajera la pelea de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke contra Daki, que es más adelante, coméntamelo, dale like al video y pues en cuanto pueda, aquí la tendremos también. Vale, sigamos. Que ya la tenía. Ya. Siempre suele pasar eso, ¿no? Jaladas. Los humanos en verdad son patéticos y dan mucho asco. No importa cuánto se esfuercen, no son la gran cosa. Se creen mucho y nunca logran nada. Eso No dolió. puedo dejar de toser. Me cuesta respirar. Creo que al fin sobrepasé los límites de mi cuerpo. No puedo ver con claridad. Solo escucho el latido de mi corazón. Pobrecito. Creo que tus heridas no sanarán pronto. Tal vez te sobreestimaste. Arriba. Empuña tu katana. Te cortaré la cabeza para devolverte el favor con gusto. Vaya patada. Así. En cuanto al doblaje, repito, aquí nos pudimos dar cuenta que tal vez fue un reto para Lupita Leal en este sentido. Y es evidente que hizo lo posible por transmitir todo eso que engloba al personaje de Daki. Porque por más que sea difícil el interpretarlo, a ti como actor te hace poner en práctica todas tus habilidades y de esta manera hasta intentas lograr un resultado mucho mayor del que te esperas. Entonces, pues ese es un punto bastante positivo que le veo yo aquí, ya que tiene un manejo muy versátil de su voz y aunque haya sido complejo, creo que lo logró. Yo creo que cumplió como se debería. Pero bueno, gente, ¿cómo ven el trabajo de Lupita Leal como Daki? ¿Les gustó? Sí, no, déjame tu opinión aquí en los comentarios y sobre todo no te olvides darle like si te gustó el video, compartirlo con tus amigos, suscribirte si no lo estás, activar la campanita para no perderte el contenido que estoy subiendo y nos vemos hasta la siguiente.